Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Enviados por Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 33 y 34. Y dice la palabra de Dios: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Enviados por Dios. Un hermoso tema en este versículo, hablando de Juan el Bautista, dice: Dios me envió a bautizar. Y es importante entender que somos enviados por Dios. Es Dios quien envía. No nos enviamos solos. ¿Y por qué este tiempo con Dios para meditar todo el día? Porque hoy en día la gente se discipula o se pastorea a través de las redes, con pastores que no conocen, con pastores, con supuestos algunos pastores, porque todos no lo son, que están en las redes, que son conocidos, algunos motivacionales, otros no, pero con personas que no distinguen y hoy en día, sobre todo con la moda de no congregarse. Digo con la moda porque hoy en día la gente cree que escuchando sermones de pastores a través de las redes y no congregándose, esto es suficiente para llamarse hijos de Dios y creer tal vez que ese es el propósito de Dios por el cual Dios los llamó, y que también se llaman iglesia y que también se llaman hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto. Por eso es importante recalcar que es Dios quien envía. No nos enviamos solos. No existe alguien enviado por sí mismo. Quiero dar un ejemplo acerca de alguien muy conocido en el Nuevo Testamento, y es Saulo de Tarso, quien después viene a ser Pablo. Saulo de Tarso era perseguidor de cristianos y él consentía con la muerte de ellos. Nos cuenta la palabra de Dios, pero cuando él tiene un llamado de Dios, Dios le hace un llamado a él hace dos preguntas: ¿quién es y qué quieres que yo haga? Después de que es llamado, él es preparado, y hay un tiempo bíblicamente de cerca de 14 años desde que Pablo es llamado hasta que Pablo es enviado por el Espíritu Santo de Dios a ejercer el llamado que él tenía. Pero tristemente muchos no tienen procesos, obviamente tampoco tienen llamado de Dios y se están enviando solos. Y este es el tipo de gente que está pastoreando, que está discipulando, que está enseñando a los que tal vez son cristianos, tal vez otros no lo sé, pero personas que solamente tal vez se conforman con escuchar un sermón de algún pastor X que les agrade por redes, y ya con eso de pronto se cree que pertenecemos a la familia de la fe. Y la Biblia nos muestra algo totalmente distinto, porque los que pertenecemos a la familia de la fe estamos bajo un mismo espíritu, y es el Espíritu Santo quien nos bautiza a nosotros, lo veremos más adelante, pero con un propósito de sumergirnos, de introducirnos dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo dijo más: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. No tú, no plural, no singular, sino plural. Nosotros cuando nos reunimos somos el templo del Espíritu Santo. Por eso este hermoso tema, y quiero leerles el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 4, donde Pablo es enviado. Recuerden que Pablo primero tiene un llamado de Dios, después tiene una preparación, una formación para hablar de Jesús y hablar de lo que ha hecho en nuestra vida y decirle que Él es lo más hermoso y que Él ha cambiado nuestras vidas y que realmente nuestra vida no es igual. No necesitamos una preparación de años para poder
llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas a otros, no. Pero para poder ejercer un llamado ministerial de parte de Dios sí necesitamos una preparación. Y es lo que estamos enfocando hoy acá. Es Dios quien envía, no nos enviamos solos. Por eso enviados por Dios, los enviados por Dios son los que tienen un mensaje de verdad, que marca nuestro corazón, aun cuando el mensaje no sea emocionalista y tal vez no nos alegre tanto y no nos llene de tanta emoción. Tal vez a veces por el contrario no lo queremos escuchar, pero es ese mensaje que cambia realmente nuestras vidas y que nos confronta y que nos pone a meditar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, mira lo que estaban haciendo, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Mira como un ejemplo de Saulo de Tarso, quien viene a ser después Pablo, es enviado por Dios. Es Dios quien envía, recordemos. Y Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 nos habla acerca de esto también. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Mira, 4 preguntas que encontramos aquí en este texto para hablar de cómo somos enviados por Dios, de cómo es Dios quien envía. Y son 4 preguntas que no podemos pasar por alto, que no pueden pasar desapercibidas y que la palabra de Dios nos responde inmediatamente, que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida. Y tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión nos habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla de la predicación, del arrepentimiento y del perdón de pecados a todas las naciones. Dice que comenzando desde Jerusalén, desde la casa. Este es el primer mensaje de salvación que predicamos, el de Juan el Bautista, el de arrepentimiento. No el evangelio que presentan en algunas iglesias, y puedo decir en la mayoría, porque son más las que tienen un mensaje incorrecto que las que tienen un mensaje correcto, porque predican acerca de casa, carro y beca, de prosperidad, de llevar millones y se te multiplican, de que Dios calmará todo en tu vida, que Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, de que un poco de cosas que suenan bonitas y en parte son ciertas, pero no completamente, porque mientras no caminamos bajo la voluntad de Dios, Dios no camina con nosotros. Y he escuchado varios sermones de grandes predicadores hablando que Dios es fiel, aun cuando nosotros permanecemos infieles, dice el versículo, que Él permanece fiel, que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero que el amor de Dios es tan grande que su fidelidad alcanza hasta la eternidad. Y esto no es cierto, porque Dios es fiel a su palabra, no a nosotros. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él seguirá fiel a Él, porque Él no cambia, Él no duda, Él es bueno. Y ese es el problema por el cual muchos no conocen hoy a Cristo Jesús, muchos no conocen un verdadero evangelio, porque han escuchado tal vez de Él, pero desconocen su obra y lo más importante, lo que Cristo hace en la vida de cada persona cuando lo recibe como Señor y Salvador. A muchos se les pregunta si conocen acerca del plan de salvación, qué es redención, qué es justificación, qué es expiación. Términos bíblicos que necesitamos saber para entender nuestra eternidad y no lo saben. Lo único que saben es que si llevan plata a la iglesia y siembran y pactan y pagan los votos y llevan primicias, entonces eso les da la salvación. Están igual a la iglesia tradicional donde cree que por obras somos salvos. Y si no han escuchado el verdadero evangelio no pueden tener fe
Si no tienen fe, pues no pueden tener salvación. Como nos explica la palabra de Dios respecto a los que sí escuchan y creen. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Si hemos creído, estamos llamados sin duda a hablar. Pero dice 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto me habla de iglesia. Y esto me habla de que somos igual que Juan, enviados por Dios. Pero tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque no todos son enviados. Somos enviados a hablar de Cristo, claro que sí. Pero asumir el papel de don ministerial y de una autoridad espiritual cuando Dios no nos la ha delegado, eso hay que tener cuidado. Por eso tienes que saber a quién escuchas y que bajo la palabra de Dios podamos notar que realmente son enviados por Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos a través de ella, que eres tú quien envía, no nos enviamos a nosotros mismos. Y hoy hay mucha gente ejerciendo ministerio sin llamado. Hay mucha gente con una motivación errada, por el cual tiene un cargo, una autoridad que tú nunca le has dado, Dios. Tu palabra nos enseña que en los últimos tiempos muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice. Y el Señor dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos están haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Y muchos están ejerciendo un llamado que Dios nunca les entregó. El llamado que todos tenemos es a predicar las buenas nuevas, pero a tener una autoridad sobre algo y sobre todo sobre la casa de Dios, sobre la esposa del Cordero, sobre la iglesia, es algo de cuidado, porque solamente Dios es quien envía. Padre bendito, gracias por todo lo que has hecho y gracias por este precioso tiempo. Te amamos y te bendecimos, Papá lindo, y quedamos en tus preciosas manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.